Hola chicos, buenos días. Espero que estén todos bien. Hoy vamos a tener nuestra última clase del cuatrimestre ya. A mí me hubiera gustado muchísimo que fueran otras circunstancias, pero bueno, tenemos que adaptarnos a lo que hay. Entonces, pues bueno, continuamos. Les voy a compartir mis diapositivas, como hemos hecho las clases pasadas, y vamos explicando, ¿ok? A ver, nos habíamos quedado. No me deja regresar. Aquí está. Nos habíamos quedado en los lujos de la Belle Époque y la vida palaciega, ¿cierto? Eh, Permítame tantito. Listo. Ok. Arabia, es lo que viene, lo que sigue en nuestro temario. Arabia. ¿Por qué menciono Arabia si estamos hablando de Europa? Eh, Importantísimo mencionar la influencia que tiene Arabia, estos países asiáticos, africanos, toda esa parte, con lo que el ser humano en Europa acostumbraba a comer. ¿Okay? En este tiempo fue resultado de las cruzadas. Los europeos desde el siglo XI, o sea, ahora estoy retrocediendo un poco en el tiempo, reclamaban ciertos productos a los que se habían acostumbrado a utilizar de Oriente, tales como las especias, los condimentos, algunas plantas de uso medicinal. Entonces, con ese afán de encontrar una ruta para llegar directamente a las especias y que fuera más barato conseguirlas, porque eran productos, pues como eran de importación, eran bastante caros, diseñan o emplean esta ruta de las especias. Esa es una parte importante de nuestra materia, de la historia de la gastronomía. La ruta de las especias, ver cómo empezaron a moverse, empezaron a transportar especias de un continente a otro, de un país a otro, y esto es importantísimo hoy en día porque gracias a eso es que es que tenemos eh, el gusto de poder tener recetas más elaboradas, con mucho más sabor, combinaciones de ingredientes de distintos países, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eh, en el mar Mediterráneo, vamos aquí, les recuerdo, eran viajes por mar, eran rutas comerciales, había intercambio de ingredientes, pero también ya se empezaba a comercializar, ¿ok? Eh, el Mediterráneo, repito, si ustedes recuerdan y ustedes, espero que estas clases, lo ideal para ustedes en estas clases es que a la vez de que están escuchando mi clase, estén con su libreta a un lado, tomando sus apuntes. Recuerden que en esto estoy tomando sus apuntes, y eso sería lo voy a considerar como trabajo en clase, ¿ok? Estas serían las rutas de las especias. Recordemos, esto es Asia. No, espero que sí se vea mi cursor, creo que sí se ve mi cursor. Eh, Esta parte de acá es África y este de aquí es el mar Mediterráneo. Acá está la península ibérica, que ya habíamos dicho que está conformada por Portugal y España. Y entonces ahí en este mapa vemos parte de Europa, ¿ok? Y tenemos aquí, se ven los distintos los distintos continentes, repito, Asia, África, Europa, ¿ok? Y la ruta era toda esta. Especias de esta zona del mundo viajando alrededor de toda África y llegando a España, ¿ok? También hay textos que relatan que en algún momento la ruta era por el mar Mediterráneo. En esa primera época, el mar Mediterráneo hizo de papel intermediario entre Oriente y Occidente, y en ese tráfico las especies llegadas de Oriente, que era el pimiento como la principal de ellas,
seguían siendo un producto importante. Aunado a eso, también transportaban coral, telas preciosas, armas, sal, madera, especias como la canela, hierbas finas, plantas medicinales, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eh, un nombre importante que debemos mencionar aquí es el de Vasco da Gama. Eh, Él era un marinero portugués que lleva por primera vez desde las costas de India a Portugal cargamento de especias. ¿Okay? Los portugueses consiguen abrir la ruta y ellos eran los que tenían un dominio marítimo. ¿Okay? Aquí les puse un mapa, chequen ahí sus mapas, deben de tenerlos a la mano. Chequen su mapa. Este es el mapa de África. ¿Por qué puse el mapa de África? Si vemos acá, se ve parte de Asia. Esto que se ve como una botita es Arabia, ¿sale? El Mar Rojo, si lo vemos aquí, y el Mar Mediterráneo. Esto es lo que me importa que vean de este mapa. El Mar Mediterráneo que está, que conecta, digamos, o que más bien que separa, pero que por ahí podrían transportar especias, que separa este continente, el africano, del español, ¿sale? Aquí vemos el estrecho de Gibraltar y, le repito, Asia, ¿sale? Y aquí tenemos el mapa de Asia. Rusia, que es un país gigantesco que incluso toma parte de Europa, parte de Rusia es europeo, parte de Turquía es europeo también. ¿Vale? Cultura general, chicos. Entonces veíamos en el mapa de la ruta de las especias que desde estas zonas de Filipinas, Brunei, Malasia, Vietnam, Sri Lanka, Arabia Saudita, toda esta zona, India obviamente, enviaban las especias. Algunas pasaban por el mar Mediterráneo, sobre todo las que estaban más cerca, y si no, iban por aquí, rodeaban África y llegaban al puerto de la península ibérica, en este caso Portugal, ¿ok? El puerto de Lisboa, me parece, ¿ok? Entonces, la ruta de las especias tuvo, o sea, su principal importancia, gracias a las campañas de Alejandro Magno, eh, consiguen llegar hasta India. La pimienta, la canela, fueron los principales productos que empezaron a transportar. Y repito, este era un negocio, las especies siempre fueron algo muy caro. Entonces, la importancia de esta ruta es que se pudieron abaratar estos productos. ¿Vale? Pasaban de un intermediario a otro hasta conseguir su destino y entonces por eso es que las especias incluso había veces que se triplicaban o se crecían, aumentaban muchísimo su costo. O sea, imaginen que pasaba de la India a Pakistán, de Pakistán a Afganistán, luego Irán, luego Irak y así hasta llegar a España, pues todos estos los vendían y lo revendían y lo revendían y se hacía mucho más caro. Entonces salía más barato hacer un viaje largo de Portugal que está acá. Bueno, aquí tenemos el mapa de España. Portugal, España, es la península ibérica. Hacer un viaje rodeando todo África o pasando por el mar Mediterráneo y transportando ellos mismos sus propias especias. Aquí es lo que les decía, parte de Rusia es europea y también parte de Turquía. Acá está, parte de Turquía. ¿Ok? Eh, ¿Qué más podemos mencionar de esto? Ya mencionamos Vasco da Gama, importantísimo que lo pongan ahí en sus apuntes. Déjenme checar qué otro punto importante. Pues eso sería lo más importante, que la ruta de las especias fue más que nada para abaratar productos, ¿ok? Para abaratar las especias que venían
de Oriente, de esta zona, de Asia, ¿ok? Sobre todo de la India. El país más representativo de utilización de especias es la India, pero también podemos mencionar Filipinas, Indonesia, Malasia, etcétera, etcétera. Entonces, de acá, de esta zona, pasaban por mar, mediante mar, para que no tuviera intermediarios y llegaba hasta Europa, ¿ok? Bueno, seguimos. La gastronomía china, chicos. Ya estamos avanzando, ya les repito, ya estamos por terminar. China, el país mayor poblado del mundo, es un país mega diverso. Aquí dice filosofía y medicina. ¿Por qué? Porque su alimentación estaba influenciada por estas dos, la filosofía y la medicina. ¿Ok? Si bien era obviamente una necesidad básica el alimentarse, eh, muchas veces se hacía por fines médicos. Eh, La República de China, repito, es el país más poblado del mundo, con más de 1.300 millones de habitantes. 1.300 millones de habitantes, imaginen eso. Y el tercero más extenso, solamente superado por Rusia y Canadá en cuanto a territorio, hablando de territorio. ¿Ok? Entonces, imaginen la diversidad que hay en China. Acá lo tenemos. Todo esto es China. Vean qué grande. Solamente Rusia y Canadá son más grandes. ¿Ok? Mm, entonces, repito, la gastronomía fue desarrollada a lo largo de siglos de historia, pero que está íntimamente ligada a la filosofía y a la medicina china. ¿Ok? Es una de las gastronomías más conocidas del planeta y los antiguos emperadores pues desde ese entonces montaban en salas y comían distintas clases de platillos. También hacían banquetes impresionantes. ¿Ok? Los orígenes de la cocina china los podemos poner que aparte de que era el combustible necesario para el crecimiento humano, para la supervivencia, fue parte, repito esto porque es bastante importante, es parte de la cultura, de su filosofía y de la medicina tradicional del país. Se curaban mediante la alimentación, más que tener alguna planta o algún medicamento artificial. Ellos buscaban el alimento, que el alimento fuera la medicina. ¿Ok? Eh, el arroz, el mijo y el trigo, no nada más el arroz es importante dentro de la gastronomía china, el mijo y el trigo también son uno de los cultivos más importantes, ¿ok? Entonces, desde principios de los tiempos hay evidencias claras de que en China había la domesticación de cultivos y también de animales. El animal más representativo de la gastronomía china, el cerdo. ¿Okay? Y después de eso, los perros en China, como sabemos, comen perros, murciélagos también. Entonces, el mijo es un cereal que crece es parecido al arroz, al trigo, no parecido en, en cuanto a consistencia o textura o sabor, sino en la forma del crecimiento. Entonces, son importantísimas en su dieta diaria, ¿ok? Eh, Aquí tenemos algunos platillos chinos, sobre todo eh, sobre todo son platillos fritos, la mayoría de ellos tienen bastantes condimentos, utilizan el arroz como base en muchos de ellos. Eh, Llega el trigo, repito, elaboración de pastas, carnes, repito, se consume el cerdo, se consume el perro, también de repente la vaca que fue domesticada, vegetales, podemos mencionar la col china, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Son más de 5.000 años de historia, chicos, de la cultura china. Eh, de hecho, de la cultura china se puede decir que la gastronomía era considerada un arte desde mucho antes que en Europa.
O sea, no pasó por todo este proceso tan marcado de la refinación, del refinamiento. Era considerado un arte porque no tanto por el lujo de comer, sino porque comer significaba tener una medicina contra alguna enfermedad. ¿Vale? Em, Déjenme checar qué más puedo mencionar de la cocina china. Ok, en la cocina china es importante que mencionemos. A ver, vamos a salirnos un poquito aquí. Vamos a, Voy a crear otra diapositiva y vamos checando. Importante mencionar, hay 8 regiones, la cocina de hoy en día, hay 8 grandes cocinas tradicionales en China. Eh, Podemos poner como principal o como primera la cocina de Sichuan, ajá, que es una de las 22 provincias que tiene el país, es de la cuarta más poblada y se caracteriza por ser bastante especiada, muy sabrosa y contar con numerosos platos picantes, ¿ok? También se utiliza el picante en esta zona, ¿vale? Entonces, por obvias razones es frecuente el uso de chiles, el uso de vegetales, eh, o sea, aquí los platillos representativos son platos que están en ollas calientes, o sea, como estofados, toda clase de carnes, vegetales, el pollo, carnes marinadas y el principal utensilio que se utiliza es el wok. Aquí lo vamos a poner, wok. El wok, ¿ok? Que es el sartén que espero que conozcan. El sartén que es casi como un platón, bastante profundo y redondo, ¿ok? Entonces, la siguiente gran cocina china sería la cocina de Shandong. Ujú. Aquí abundan los platos frescos, ligeros, con muy poca grasa, muy saludables. Se utilizan carnes tiernas, pescados, mariscos. eh, Aquí en esta zona la comida no es tan condimentada, sí, pero no tanto como la Sichuan. Eh, y después, creo que es lo más relevante. En la cocina de Sheihang, Shei, perdón, es Shejiang, ajá. Aquí se hacen preparaciones hechas al vapor, también frituras. Es recomendada por ser destacadamente saludable y muy sabrosa. Por ejemplo, aquí tenemos la receta del pescado en vinagre o el empleo de brotes de bambús para diferentes elaboraciones. eh, y sería lo más rescatable de esta. La cocina de Anhui. Anhui. Esta es cocina de las montañas, de las montañas Huangshan. Usa habitualmente hierbas silvestres, tanto de tierra como de agua, y utiliza elementos, digamos, más frescos, más puros, sin tanto proceso. ¿Ok? Aquí se puede mencionar como platillos principales el pato laqueado a la pequinés, los dumplings de huevo. Los dumplings son como bolsitas de masa hervidas, como si fueran ravioles en Italia, así, pero hablando en China, los dumplings de huevo, o el tofu baguanshan, ¿ok? Que es un tofu fermentado que tiene un fuerte olor. Siguiente cocina importante, la Huaiyang. Ajá. Aquí se emplean técnicas como el estofado, los asados, los guisos, platos, se utiliza el huevo de pato, los fideos de carne de cerdo,
perdón, fideos con carne de cerdo, camarones también, las albóndigas de sopa de cangrejo, eh, ¿qué más? Mariscos también, pero sobre todo combinados. Eh, Aquí hay varias combinaciones de ingredientes, ¿ok? Siguiente, cocina de Hunan. Eh, en esta región se caracteriza porque aprovechan los alimentos propios de granjas y de cultivos, ¿ok? No es como la región de Anhui, son alimentos más que nada silvestres, que están en la montaña. En la de Hunan son alimentos que están más cultivados, ¿ok? Más cultivados, ellos los producen, ellos, pues, al cuidar a sus animales, a sus cultivos, de ahí obtienen su comida, ¿sale? Y también se emplea de forma generosa el chile, el shallot, el ajo. Entonces, todos estos ingredientes hacen de la cocina de Hunan una cocina muy condimentada. Se cocinan verduras y las hacen crujientes. Y se preparan platos muy conocidos como el pato a la cerveza, que se hace también en un wok. ¿Ok? Siguiente, la cocina de Fujian. Fujian. Esta es la preferida por los amantes del umami. Aquí vamos a ponerlo. Umami. ¿Qué es el umami, chicos? El umami es este sabor, es un sabor más, así como el amargo, el dulce, el salado, el agrio, el ácido. El umami es un sabor que, 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 que está presente también, que tiene poco, relativamente poco, que lo implementaron como sabor, y el umami quiere decir sabroso, así, así tal cual. Entonces el umami sería una combinación, por ejemplo, de amargo y agrio, de amargo, agrio y dulce. Y entonces esa combinación de sabores hacen un umami, que significa que es algo sabroso, ¿ok? Entonces, este sabor está presente en la mayoría de platos que se elaboran en la cocina de Fujian, siendo platillos ligeros que al mismo tiempo son sabrosos, son suaves, son tiernos y que tienen diferentes técnicas, diferentes estilos, ¿ok? Y finalmente terminamos con la cocina cantonesa o la cocina de Cantón, ¿ok? Es una cocina que es sumamente conocida en el mundo, yo creo que ustedes han escuchado hablar de ella. Eh, es una de las más variadas de estas 8 que son principales. La cocina cantonesa es una de las más variadas. Los platos son sustanciosos, se emplean para prepararlos técnicas bastante básicas. Nos sirven como ejemplos la sopa de aleta de tiburón, los populares dim sum, los hoi sum, unos pepinos de mar seco o la muy choy y col china en vinagre. ¿Ok? Todos estos chicos, repito, no quiero adentrarme tanto en la cocina china ni en la cocina japonesa porque después van a tener esa materia, después veremos cocinas orientales. Entonces, ahorita nada más estamos checando la historia, cómo es que evolucionan estas culturas, ¿sale? Entonces, si ustedes quieren investigar más acerca de esto, adelante, no se queden solamente con lo que yo les menciono, ¿ok? Bueno, seguimos con la gastronomía japonesa. La gastronomía japonesa, a diferencia de la china, que se guiaba por la filosofía y la medicina, la cocina japonesa se guía por la cultura que tienen eh, sus habitantes. Ha sido siempre, siempre, siempre un reflejo del país, repito, la cultura. Es un archipiélago, los archipiélagos son un conjunto de islas que tiene casi 7 millares de islas, imaginen eso. Y Tokio es la capital, ¿ok? Eh, por ser unas islas, eh, han tenido periodos largos digamos, de aislamiento, o sea, eso les ha permitido crecer como en paz y tener por eso son lo que son ahora los japoneses.
¿ok? También ha tenido muchas transformaciones, muchos cambios a lo largo de su historia. Eh, el arroz es uno de los elementos principales, si no es que el más importante, el principal, es el arroz. Muchos hablamos de cocina japonesa y lo guiamos en automático al sushi, ¿no? Pero no nada más hay sushi. Es importante que lo sepan. Eh, hay sopas, tenemos, eh, ¿qué más? ¿Qué más? El ramen, el famoso ramen, pescados crudos, carnes crudas que se disfrutan así, junto con el sushi. Ok, entonces, mencionamos también que Japón también tiene una historia de muchos años atrás. eh, es prácticamente desde el Paleolítico. Hay muestras de que el ser humano vivía en este territorio. Obviamente todavía no estaba tan civilizado y no estaba implementada la cultura como está ahora, pero hay rastros desde que desde el periodo paleolítico el ser humano habitaba en estos territorios. ¿Ok? Aquí, ¿qué más? ¿Qué producen? Hay elaboraciones como el tofu, el miso, eh, por las mismas, el mismo, lo que mencionábamos antes de la ruta de las especias, las rutas de intercambio de bienes y este tipo de cosas, eh, empiezan también a generar misiones y a predicar la religión en Japón. O sea, también dentro de la fe hay influencia gastronómica. Eh, según muchos historiadores, según libros, la combinación de la técnica de la fritura se trajo a Japón por los españoles y los portugueses. Y entonces algún cocinero japonés propició la aparición del tempura, el tempura es la fritura más conocida o la técnica de fritura más conocida en Japón, ¿ok? Que es una fritura que deja el producto crujiente, pero que a la vez es bastante ligera y bastante suave. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Déjenme checar mis apuntes. Entonces, repito, el arroz, importantísimo, alimento que es un alimento que es compartido con muchos pueblos asiáticos. En casi toda Asia se consume el arroz. Pero en Japón no tienen tantos condimentos. Japón es como una comida más pura, más simple, más no sencilla, ojo, simple en cuanto a sabores, en cuanto a productos, casi sin procesar. Repito, hay casi la mayoría de sushi se utiliza pescado crudo y así se consume y así se respeta el ingrediente. ¿Okay? Entonces la cocina japonesa lleva una perfección en cuanto a su preparación, en cuanto a que procura mantener los ingredientes lo más puros posible. ¿Ok? Y claro que la cocina japonesa se considera un arte, o sea, no cualquiera hace un buen sushi, ¿vale? Entonces, el arroz normalmente es cocido al vapor, es un arroz neutro, no tiene mucho sabor, no es como un arroz a la mexicana que se le pone sabor. El arroz que comen en Japón es un arroz neutro que únicamente va aderezado, puede ser con sake o con vinagre de arroz o con mirin, que es otro tipo de licor. eh, y nada más, o sea, realmente no tienen tanto sabor. Lo que puede ser que ocupen como condimento es la salsa de soya, pero más que nada como acompañamiento, ¿ok? Eh, ¿Qué más podemos mencionar de esto? Ok, bueno, en cuanto a carne, pollo, la famosísima carne de Kobe, que es una carne
bastante cara, que tiene bastante marmoleo, o sea, bastante grasa, o sea, bastante sabor, ¿ok? Muy bien. Creo que es lo que más podemos rescatar de Japón. Mm, sí, es que, o sea, repito, chicos, si ustedes quisieran saber más acerca de la cocina japonesa, investíguenlo. No quiero adentrarme tanto porque aquí tardaríamos años hablando de la cocina china, de la cocina japonesa. Entonces, prefiero que ustedes lo investiguen por su cuenta, ¿sale? Entonces, ya nada más para concluir, la principal característica de la cocina japonesa son sus ingredientes siempre frescos, siempre de estación, su presentación siempre es muy sencilla, siempre es muy elegante, su base es el arroz, pero también o sea, el arroz lo combinan para platos secundarios, para sopas, para salsas. Entonces, repito, los puntos de cocción son mínimos, respetan los sabores naturales de los ingredientes, se utilizan verduras, hongos, repito, algunas carnes, muchos pescados, muchos mariscos, muchas legumbres. Eh, los platillos más destacados son el sushi, el ramen, el udon, que es un fideo grueso a base de harina, y el tempura, que es una fritura, repito, refinada, liviana y muy crujiente. ¿Ok? Aquí vemos algo de la comida, repito, pescados y mariscos crudos, todo como más puro. Acá de este lado tenemos tempura y la salsa de soya como condimento, como acompañamiento. ¿Ok? Entonces, pasamos directo a la unidad 3, la época moderna. La época moderna, vamos a hablar de la edad contemporánea. Vamos a hablar de algunos chefs reconocidos, que ya algunos ya los mencionamos, pero es importante que los repasemos. ¿Ok? Primero, el Greenmont de la Reinier, perdón, Greenmont de la Reinier, es fue un chef, era originario de Lyon, Francia, era de una familia rica, de una familia adinerada. Su abuelo era un charcutero, era, más bien era carnicero, pero era un apasionado de la charcutería. La charcutería, recordemos, todo el arte o pues sí, el proceso de las carnes frías, ¿ok? Eh, Grimond era algo excéntrico, era algo especial, era algo raro, era una obsesión por el cerdo, en cuanto a que ocupaban todo el cerdo y lo preparaban de diferentes maneras, les encantaba. O sea, era un apasionado del cerdo, de la carne de cerdo. Eh, repito, era un hombre rico desde la cuna, nació en París, en un palacio de los Campos Elíseos, imaginen. Entonces, él lo que hace, empieza a refinar y a cambiar el servicio a la mesa, porque él odiaba que tuvieran un mal servicio con él, ¿vale? Por sus mismas excentricidades, es lo que aporta, ¿sale? Empieza a ofrecer comidas y lo acreditan como uno de los anfitriones importantes de Francia, ¿ok? Un anfitrión, pues el que invita la comida, ¿sale? ¿Qué más podemos mencionar de Grimmond? Él cuidaba y criticaba cada detalle de los restaurantes de esa época. Eh, hace mención de esto en su recopilación de la crítica gastronómica. Fue un libro que escribió en donde precisamente hace esto, criticar hasta el más mínimo detalle de los restaurantes de la época, como el montaje, la comida, el servicio, el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ok, vámonos con Talleyrand.
su nombre completo, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Él fue príncipe de Benevento, obispo de Autun, ministro francés y embajador. Y la gastronomía lo ayudó mucho y también aportó mucho a la gastronomía. ¿Ok? Eh, él se caracterizó porque únicamente tomaba una comida al día, que era la cena. Para cenar tenía 10 o 12 invitados y comían sopas, 2 platos de pescado, 4 entradas, 2 asados, 4 entremeses y los correspondientes postres. O sea, comía muchísimo en la cena y era la única comida que hacía en el día, imaginen eso. Que fue un extraordinario gastrónomo y también un extraordinario anfitrión. Fue un buen conversador. Hacían sobremesa y aquí se empieza a mencionar la palabra gourmet. O sea, empezaron a, repito, ya estamos en la parte en la que todo se empieza a refinar. ¿Vale? Entonces, él era refinado en su forma de comer, en su forma de preparación de alimentos, pero también en su forma de hablar. ¿Ok? Y ahora, chicos, realmente una comida, pues no se entiende sin la famosa sobremesa, ¿no? Terminamos de comer y siempre nos gusta quedarnos, tomamos un café, tomamos a lo mejor alguna bebida alcohólica, un digestivo y seguimos platicando y haciendo esta sobremesa, ¿vale? Eh, Uno de sus cocineros más importantes fue Antoine Carême, que ya lo vimos, pero que ahorita vamos a repasar. Y en su honor, Carême, en su honor, en el honor de Talleyrand, crea una salsa, la salsa famosa por su nombre, la salsa a la Talleyrand, que es un fondo de ave, crema, mantequilla y vino. ¿Sale? Brillant Savarin es uno de los primeros escritores gastronómicos de la historia. Eh, Él había escrito libros de cocina y redacta sobre todo sus recuerdos. Todo lo que cocina, lo que come, lo va redactando. ¿Ok? Eh, Él menciona por primera vez que la gastronomía debe ser estructurada como un arte y le gusta el bien comer, ¿ok? Repito también, bueno, más bien menciono que es también una persona, o era también una persona bastante adinerada, ¿ok? Él pertenecía a la aristocracia de la administración de la justicia. Entonces, estos tres se han caracterizado por ser ricos, por tener dinero. Entonces, es lo que les comentaba en clases pasadas, que a lo mejor pudo haber habido en la historia chefs mucho más buenos, mucho mejor cocineros, que hayan hecho mucho mejor las cosas, pero pues ellos fueron reconocidos por los textos que escribieron, por lo que aportaron en la historia, por ser ricos, etcétera, etcétera. Entonces estos son los conocidos. ¿Ok? Eh, Él estuvo muy ligado a los vinos, al viticultivo, porque pues nació en una región en la que estaban muy cerca los vinos de Borgoña. ¿Ok? Escribe libros como La Fisiología del Gusto o Meditaciones de Gastronomía Trascendente. Eh, y esta fue dedicada a los gastrónomos parisines por un profesor, miembro de diversas sociedades literarias y científicas. ¿Ok? Es el primer tratadista de gastronomía que considera a este arte como una de las bellas artes y la distingue tal y como la conocemos hoy. O sea, él es el primero o de los primeros que empieza a llamar o a querer reconocer la gastronomía como un arte. ¿Ok? Muy bien. Eh, Seguimos con Antoine Carême, que fue llamado el arquitecto de la cocina francesa y rey de los cocineros y cocinero de reyes. Eh, Empieza de muy chico a trabajar en una taberna donde empieza desde los 16 años
a trabajar en la gastronomía. Entonces, su experiencia más que nada fue por el paso de los años, por su necesidad de trabajar. ¿Ok? Aprende, además de cocinar, a leer y a dibujar dentro de una pastelería fina llamada Bailey. Se empieza a hacer de una buena fortuna gracias a este empleo, gracias a que era bueno en lo que hacía, y empieza a ser uno de los cocineros. Él fue uno de los cocineros de Talleyrand, del rico, del famoso Talleyrand. Antoine Carême no tenía, no tenía tanto dinero, él sí necesitaba de trabajar, ¿ok? Aquí me equivoqué, es Antoine, no Antony. Antoine, Antoine Carême, ¿ok? Entonces empieza a trabajar para Talleyrand, siendo uno de sus cocineros más importantes. A él le apasionaba, como ya lo habíamos visto, la arquitectura. eh, y él es el que hace los famosos pasteles, pasteles por pisos, ¿sale? Carême también fue un escritor nato, se convierte en grafómano y escribe Le Pâtissier Royal Parisien, Le Maître d'Hôtel Français y L'Art de la Cuisine au siglo XIX. ¿Ok? Eh, Se le atribuye alguna frase como las bellas artes son cinco, a saber, la pintura, la escultura, la poesía, la música y la arquitectura, la cual tiene como rama principal la pastelería. Esa fue una de sus frases célebres. ¿Ok? Entonces escribe varios libros, también se va a conocer de esta forma y por eso pasa a la historia. El siguiente, Joseph Berchoux, fue un abogado que se caracterizó por un libro publicado en 1801 titulado Gastronomía o el hombre del campo en la mesa. Introdujo la palabra gastronomía en el vocabulario francés y se le atribuyen los aforismos: un poema nunca vale más que una cena y el hombre que cena nunca debe ser molestado. ¿Okay? Eso es, digamos, lo más relevante de José Berchoux. ¿Okay? La Belle Époque, la bella época. Ya lo habíamos visto anteriormente, se presenta en las últimas décadas del siglo XVIII, las primeras del siglo XIX. París, como la reunión de todo esto, eh, empieza a hacer el refinamiento, el arte empieza a ser perfecta, se hace la vida privada de la aristocracia, la alta burguesía, eh, la obsesión de los protocolos, el servicio a la mesa, la refinación de mesas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya habíamos visto antes. Los grandes chefs, los maîtres, los restaurantes prestigiosos empiezan a aumentar, los grandes chefs son más y más reconocidos, etcétera, etcétera. ¿Okay? De esta parte podemos mencionar algunos cocineros importantes, como por ejemplo Nicolas Appert, Benjamin Delessert, Auguste Escoffier, que fue importantísimo, el creador de la organización de las cocinas, de las brigadas de la cocina, como las conocemos actualmente. ¿Ok? Eh, François Nicolas Appert se le puede considerar como el que inventa las conservas. Emplea un procedimiento para la conservación de las carnes, legumbres y frutos a base de su calentamiento en un recipiente herméticamente cerrado, y esto impide que el sabor se destruya o se pierda. ¿Okay? Benjamin Delessert eh, emplea el azúcar en sus preparaciones, se especializa en postres. Eh, Creo que sería lo más relevante de Benjamin Delessert. Auguste Escoffier, ya dijimos, de los más importantes nombres que podemos mencionar, que a nosotros como gastrónomos nos concierne. Deja un libro muy, muy importante llamado la Guide Culinaire, que es la guía culinaria, escrita para los profesionales de la cocina, sobre todo. Eh, o sea, muchos profesionales de la cocina tenían este libro como una guía para que pudieran mejorar. ¿Ok?
La fama de Escoffier fue enorme y en su libro tiene más de 5.000 recetas. Imaginen eso. Entonces, creo que espero que ya no tengan dudas de Gus Escoffier. Recordamos, él establece las características ideales de un cocinero, como por ejemplo, debe ser limpio, siempre estar uniformado, debe ser puntual, que no fume, que no tome, que no grite. Además, se le debe la división de las cocinas en brigadas, la cocina fría, la cocina caliente y la repostería. Empieza a perfeccionar la cocina. ¿Ok? Y Prosper Montage fue un estudioso de la gastronomía, erudito y letrado, o sea, bastante inteligente, que fue un hijo de un cocinero y trabajó en París, San Remo y Monte Carlo, en Mónaco, donde obtiene gran parte de su experiencia gastronómica. ¿Okay? Fue un chef que incluso durante la Primera Guerra Mundial se encarga de organizar los menús y las cocinas para los ejércitos. También, como los anteriores, como todos los que hemos visto en esta clase, escribe un libro que se titula La Cuisine Diététique, que es un tratado de la cocina y salud vista por un cocinero. Y nada más. Ok, seguimos. La cocina occidental, chicos. La cocina occidental es toda esta parte, toda la parte, digamos, la parte izquierda del mapa. Tenemos Europa, también parte de América, se considera comida occidental. Aquí lo vamos a dividir en 5 regiones importantes: Europa del Norte, la cocina nórdica, la cocina báltica, el centro de Europa y la cocina mediterránea. ¿Ok? La cocina de Europa del Norte se caracteriza por un clima bastante frío. Europa del Norte es un clima muy, muy frío y los productos son básicamente invernales. Utilizan vegetales como la papa, como el repollo o como los nabos. Pescados, muchos pescados, es su alimento base, como el salmón, el bacalao, las anguilas. Y también comen carne, que resaltan las del buey, el reno, el cerdo y el cordero, pero en esta parte sobre todo pescados y fríos, ¿ok? Y dentro de la Europa del Norte se encuentra, o sea, dentro de la cocina de Europa del Norte se encuentra la cocina nórdica y la cocina báltica. ¿Ok? La cocina nórdica emplea carnes comunes como el pato, el alce o el corzo. Su conservación de alimentos es el desecado, el ahumado y el marinado. ¿Qué más podemos mencionar? Aquí como es una zona de frío, chicos, lo que más cocinan es estofados o caldos que sean calientes, que te mantengan caliente, que sean reconfortantes. Por eso la utilización de la papa, que guarda mucho calor, que aparte tiene bastantes carbohidratos. ¿Ok? Y la cocina báltica, los principales, perdón, de la cocina nórdica, países importantes: Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca. ¿Qué más? ¿Algún otro me está haciendo falta? No, creo que son todos. Por ejemplo, acá en la cocina nórdica, las carnes suelen tener elaboraciones sencillas y sobre todo como embutidos, ¿sale? Hacen bastantes albóndigas. La cocina báltica, los principales representantes: Estonia, Letonia y Lituania. ¿Ok? Su ubicación, por eso se le llama cocina báltica, está justo al lado del mar Báltico y por eso mismo hace que el pescado sea uno de sus principales ingredientes. ¿Ok? Se utilizan todo tipo de pescados, repito, que se suelen servir ahumados o cocinados con nata agria y hortalizas crudas. Es también muy típica la anguila ahumada. Ok. Seguimos con la cocina del centro de Europa. Aquí podemos mencionar países como Francia, como Austria, como Alemania.
etcétera, etcétera. ¿Ok? De Austria, por ejemplo, podemos mencionar la Rindsoup típica, Rimsup, perdón, que sería una sopa que que es a base de carne de reno. ¿Ok? La Pot Lorraine en Francia con carne de cerdo. Y en Alemania el Kartoffelsuppe o sopa de patatas. ¿Ok? En Alemania los Wurst, que son las salchichas. El Sauerkraut, que es la col fermentada, que sirve como guarnición. En verduras, por ejemplo, podemos tener las coles de Bruselas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y finalmente la zona mediterránea es considerada una de las mejores dietas del mundo. ¿Por qué? Porque el clima en esta parte es bastante propicio para el cultivo de hortalizas y aparte el mar proporciona grandes productos marinos. O sea, hay combinaciones de pescados, de mariscos, pero también de bastantes verduras que tienen distintos colores. La zona mediterránea se caracteriza por su comida colorida. ¿Ok? Aquí se puede mencionar la moussaka, que se elabora a base de berenjena, que es originaria de Grecia, el ratatouille de Francia, las empanadas en España, las pizzas italianas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Aquí puse algunas imágenes y vemos acá, es muy común las albóndigas, purés de papa, los panes en toda Europa, importantísimos, imprescindibles. Esta es más que una cocina nórdica, si se dan cuenta el pescado también con un método de cocción bastante corto, realmente está casi crudo el pescado, pero porque tienen una gran calidad de pescados en la zona báltica, ¿ok? Vámonos con la cocina oriental, la cocina china, que ya la mencionamos, la cocina japonesa, que también ya la mencionamos, y nos vamos con la cocina coreana. La cocina coreana, chicos, esta se caracteriza por ser picante y sazonada con varias especias. Tiene cierta similitud con la cocina china y también su base está en el arroz, las verduras, los pescados y los mariscos. ¿Ok? Eh, Importantes alimentos más usados dentro de la cocina coreana son los cereales, las semillas, las frutas, las hierbas medicinales, el bulgogi y el kimchi. Kimchi es una fermentación de coles también. Junto con la pasta doenjang, que son, repito, los alimentos fermentados más conocidos de Corea. Entonces les menciono platillos más destacados. El deumsimgui, que es un lomo de cerdo asado a la parrilla, cortado en trozos pequeños, y se come mojándolo en aceite de ajonjolí con sal. El hamulhenhol, cazuela de mariscos muy picante, consta de calamar, pulpo, almejas y camarón. El samgyeopsal, tocino a la parrilla que se moja en aceite de ajonjolí con sal. También se puede envolver en un ajo de lechuga con pasta de soya, cebolla verde rallada y ajo para sazonar. El seolengtang es una sopa a base de huesos y carne de vaca hervidos. Se le agrega sal, cebolla verde y pimienta negra al gusto. Y para terminar, el mul nengmien, que son fideos a base de harina de alfortón. ¿Ok? Este platillo se caracteriza por tener un sabor agridulce. Cocina coreana realmente es muy poco conocida en México, las más conocidas, la cocina china, la japonesa, e incluso la hindú y la tailandesa. La coreana casi no. ¿Okay? Seguimos con la cocina hindú. Si recordamos, si decimos hindú, estamos hablando de la India. ¿Okay? Que de hecho, igual cultura general, si queremos decir que un habitante es de la India, podemos decirle indio sin ningún problema. Los hindús, más que habitantes de la India, son los que son devotos a la religión hindú, ¿ok? Entonces, todos los indios son indios, pero no todos los indios son hindúes, a menos que profesen esa religión, ¿sale? Como dato curioso que deben de saber.
Ahora, esta cocina se caracteriza porque tiene muchos estilos, porque hay una gran cantidad de pueblos y de regiones. Recuerden, la cocina hindú se vio representada en el documental de Netflix. Varias partes fueron, no me acuerdo de qué capítulo, se hablaba de la cocina hindú. Eh, la carne aquí no es uno de los ingredientes principales. De hecho, la res es sagrada, entonces no comen mucha carne. Sí comen, pero no tanto. Comen sobre todo pollo, sobre todo mariscos. Más que nada, el principal sería el pollo. ¿Ok? Algunos de sus platos más conocidos, el palak paneer, que es un sofrito con cebolla, tomate rojo, mezclado con cúrcuma. Ojo aquí, cúrcuma, parte de las especias utilizadas en India. Y, y chequen cuántos condimentos. Cúrcuma, cominos, cilantro seco y paprika. A la que se le añaden espinacas previamente cocidas, cilantro fresco o otra especia y queso que usualmente es casera. ¿Ok? Siguiente, curry, curry, otra especia. Huevos cocidos con salsa, cebolla, ajo, guisantes, jengibre, otra especia, tomate, chile verde picante, cilantro, tamarindo y garam masala, otra especia. ¿Ok? Todo sofrito en aceite vegetal o ghee. Siguiente, curry de gambas con leche de coco. Se sofríen las gambas, que son camarones, con mantequilla, cebolla, ajo y jengibre, cúrcuma, laurel, otra especia, guindilla, otra especia, y cardamomo, otra especia. Una vez dorada la cebolla, se añade zumo de limón, leche de coco, sal y pimienta. Siguiente, el biryani de cordero. Cordero es de los platillos que ocupan. ¿Ok? El cordero sí es permitido para la religión hindú. El biryani de cordero es un plato festivo cocinado sobre todo por los musulmanes de India cuando terminan el Ramadán. Se dora el cordero salpimentando en un sartén, se aparta y se hace un sofrito con el cilantro, ajo y jengibre previamente majado en el mortero y cebolla cortada en julianas. Después se añade el arroz, zumo de lima, se echa guindilla, cúrcuma, hojas de laurel y azafrán. La cocina tailandesa, para terminar. La cocina tailandesa es una de mis favoritas, chicos. Es una de las más conocidas incluso también aquí en México. Y esta se caracteriza por tener aromas fuertes y tiene un equilibrio entre lo ácido, lo dulce, lo amargo y lo salado. ¿Ok? Repito, se caracteriza por tener aromas fuertes y un equilibrio entre todos los sabores, lo ácido, lo dulce, lo amargo y lo salado. Esta a la vez se divide en cuatro regiones, cuatro cocinas regionales importantes, que sería el norte, el noreste, el centro y el sur. Eh, y los platos más conocidos son el pad thai, que es una mezcla de arroz con verduras, tofu, gambas, pollo, frutos secos y algunas especias, acompañadas de una salsa usualmente de pescado. El khao pad gong es arroz acompañado de verduras, huevos, salsa de soya, gambas y carne. El tom yum, que es una sopa bastante condimentada, usualmente picante, preparada con aceite, guindillas, setas, pescados o mariscos y se acompaña normalmente con arroz. Y el panang curry. El curry es uno de los ingredientes principales más importantes en la cocina oriental. También incluye la tailandesa. Y se prepara con verduras, leche de coco, condimentos y arroz o más verduras. ¿Sale, chicos? Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos el sushi acá. Tenemos un platillo tailandés, que son fideos, combinado con anacardos, que son nuez de la India, eh, camarones o gambas y condimentado todo con curry. Y acá tenemos un famoso platillo indio de pollo eh, como en una salsa, digamos, de cacahuate. ¿Ok? Es muy, muy famoso en la India y también bastante, bastante condimentado. ¿Vale? Hablamos de la cocina americana ahora, chicos. Eh, Hablar de la cocina americana es hablar de una diversidad impresionante también de alimentos, de técnicas y también muchas influencias culturales y socioeconómicas.
América, igual como dato curioso, es el segundo continente más grande del planeta, solamente después de Asia. Y está en la parte occidental del mundo, ¿ok? Tenemos América del Norte, también se divide en regiones. Los países que componen esta parte es Canadá, Estados Unidos y México. Sí, México se considera dentro de América del Norte. Eh, tenemos los países de América Central, que son Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Todo esto va a ser pregunta de examen, chicos, entonces pongan atención, hagan sus apuntes. Repito, países de América Central, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Ajá. Las Antillas. Uh, las Antillas tenemos que son eh, las Antillas son distintas islas que están alrededor del continente americano. Ajá. Como el Caribe, podemos mencionar Cuba, podemos mencionar Bahamas, todas esas, ¿sale? Y América del Sur lo componen bastantes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, parte, Guatemala, también estaba dentro de América del Sur, del Norte, del América Central, perdón. Haití puede ser considerado de las Antillas, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, de los principales de América del Sur, ¿sale? Aquí tenemos algunas imágenes. La cocina, la cocina perdón, la gastronomía de América del Norte, muchas influencias de distintos países, pero aquí predominan los alimentos procesados, los alimentos congelados y el fast food. Realmente en Estados Unidos tienen una cultura, eh, pues, muy fea de la alimentación. No fea en cuanto a sabor, porque el sabor, pues, es todo artificial y, pues, obviamente sabe rico. Le ponen glutamato monosódico, sales, mucha sal, mucho sodio, que le da un gran sabor, pero que realmente no es nada nutritivo. ¿Ok? Siguiente. Por ejemplo, la cocina de Canadá está fuertemente influenciada por la cocina francesa. La de Estados Unidos, repito, es muy variada y está influenciada por diferentes países de Europa, de Asia, de África y de otros. Eh, en Estados Unidos también se come mucha carne y eso sí, mucha carne de buena calidad. México, chicos, México es, pues ustedes deben de estar muy orgullosos de pertenecer a un país tan diverso, tan variado, con tantos recursos naturales. Debemos de aprovecharlos, nosotros que somos gastrónomos, y dar a conocer nuestra gastronomía. Es rica en gusto, en olor, en colorido, es orgullo del patrimonio cultural, es patrimonio cultural de la humanidad. O sea, hay que estar, es una de las razones por las que debemos enorgullecernos de ser mexicanos. ¿Ok? Incluso, o sea, en México podemos mencionar que cada estado, cada región tiene una gastronomía propia. Entonces, imaginen cuánta diversidad de alimentos. Y si comemos nosotros un mismo platillo que en Michoacán lo van a hacer diferente que nosotros y va a tener un sabor y una característica diferente. Eso es lo que hace tan atractivo y tan importante la gastronomía de México. Ok. Y finalmente la cocina de Sudamérica se considera una cocina indígena. Se utilizan carnes, diferentes cortes de carne en Argentina, es muy común utilizar la carne en Uruguay también, pero también se utilizan productos agrícolas como el maíz, la calabaza, las alubias, las papas, importantísimo, las papas, el choclo, que es el maíz,
en distintos países se le conoce como choclo. La yuca, ¿qué más? Creo que eso sería lo más importante, chicos. Y obviamente también América fue fuertemente influenciado por países europeos a partir de la conquista y del descubrimiento de América. Y a la vez también América influye en Europa. Esto es importante dentro de la historia de la gastronomía. ¿Ok? Y eso sería todo por hoy de mi parte. Por favor, chicos, llegando a este punto, nada más nos faltaría ver tendencias de la gastronomía mundial y las tendencias actuales. Esto, por favor, se los voy a dejar de tarea. Necesito que me hagan una presentación de PowerPoint explicando todo esto. El siglo XX, Guillaume Michelin, Kornowski, Fernand Point, Nouvelle Cuisine, Paul Bocuse, Michel Gerard, Jean y Pierre Troagros, Alain Ducasse, Ferrat Adrià y las tendencias actuales, ¿ok? Entonces necesito una presentación con imágenes sobre todo, poca información y a mí me gustaría, si pueden, hacer un video como el que yo hago, con un audio, ustedes explicando cada parte, sería ideal, ¿ok? Yo lo tomaría, si lo hacen como una clase, lo tomaría en cuenta y a lo mejor pondría puntos extras en su examen teórico, que recuerden su examen. Esta tarea de estas últimas dos diapositivas, ya estoy aquí otra vez. Esa tarea de las últimas dos diapositivas va a ser derecho a examen. Entonces, el próximo martes, 28 de abril, es su examen a la hora de clase, de 8 a 10. Van a venir bastantes preguntas porque tenemos mucha información de dónde sacar. Va a ser mediante formularios de Google en la plataforma de Classroom. Y si no está su actividad antes del examen, no lo voy a recibir, ¿ok? Si aparece ahí que llegó con retraso, no voy a calificar su examen. Y recuerden que el examen tiene un valor del 40%, entonces considérenlo. Tienen todo el fin de semana para investigar estas partes de la diapositiva, hacer una buena presentación y hacer un video o ponerle audio con su propia explicación, por favor. Entonces esto sería todo de mi parte. Pues otra vez invitar a los chicos a que sigan poniendo de su parte, esperemos que continuemos el próximo cuatrimestre pues juntos. Yo creo que lo más probable es que el siguiente cuatrimestre se empiece en línea, entonces pues bueno, sigan pagando sus colegiaturas, sigan estando al corriente, sigan haciendo sus actividades. Esto es un poco más autodidacta, entonces sigan echando muchas ganas, no se queden solo con lo que decimos los profesores, investiguen un poco más. Ahora que tienen más tiempo, investiguen, lo hagan, cocinen, creen, hagan, hagan, hagan la diferencia, ¿sale? Creo que los que mejor se adapten a este proceso, a esta situación complicada para todos, son los que van a sobrevivir. Entonces, pues adelante, chicos. Les mando un fuerte abrazo y estamos en comunicación para el próximo martes, el examen. Cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme, ¿ok? Nos vemos, chicos. Cuídense mucho.